Hola, hola Cáncer, bienvenido. Vamos a ver qué quieren entregarte tus guías el día de hoy, tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, tus ancestros. ¿Qué mensaje quieren entregarte? Recuerda que ellos siempre te están acompañando y lo estarán a lo largo de tu vida. Puedes mirar tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar esta lectura. Recuerda que yo solo soy la mensajera. Si sientes que hay algo de lo que intento explicar que no va con tu situación, no pasa nada, puede que sea para otra persona o que sea para ti, pero más adelante. Recuerda, sí, aunque sea así, un mensajito chiquitín hay para ti. Recuerda que eres un diamante que se está puliendo con cada experiencia que vive, con cada palabra o frase con la que conecta. Así que no deseches cualquier información que te llega. Toma esta lectura como esa energía que te ayuda a ver algo que quizás no estás viendo o sencillamente que te recuerda que tienes una brújula interior muy poderosa. Esta lectura no es una sentencia, pero sí se puede transformar en un poderoso decreto que conecte con tu fuente creadora. Vamos a ver. Recuerda que yo voy creciendo junto contigo. En la base se queda, sé valiente, despierte el espíritu guerrero de la luz, número 43 y número 7. Y el mensaje, wow, ahí está. La vida en pareja en los nuevos tiempos ahora es posible, número 3, número 30. Y lo que sentí cuando vi sobre todo el número 3 es que esta unión entre tú y alguien más no está solo. Es decir, tiene la protección y la dirección de esa fuente divina que los guía, que los está acercando cada vez más a ese encuentro. Siento que sobre todo esto es para las personas que están solteras, que este es un tiempo muy favorable para encontrar el amor. De aquí en lo adelante me dan el número 3, así que puede ser 3 semanas, 3 meses. Pero no me gusta dar tiempo en el tarot porque es un poco complicado dar tiempo en el tarot. Recuerda que las energías van y vienen, se mueven, nunca están estáticas y esto puede variar, ¿vale? Depende de cada persona y la energía en la que esté vibrando. La vida en pareja en los nuevos tiempos es posible. Si tú has pensado que no vas a encontrar el amor porque ya no hay persona que quiera un amor sólido, serio, o que para ti ya no hay nadie, ahí está la confirmación que sí la hay. Si estás en pareja y tú sientes que esa es tu pareja, porque estamos en un tiempo en el que se va a definir si de verdad la persona con la que tú estás es la que tú quieres tener en tu vida. Si tú estás con una persona que realmente te hace sentir bien, tú sientes que es la persona con la que quieres pasar tu vida, en los próximos días va a haber como una profundización entre ustedes. Hay ese vínculo, hay lazos en este vínculo que se van a unir mucho más, ¿vale? Va a ser un tiempo en el que esta persona quiera hacerte ver los sentimientos que tiene. Y tú también te puedes sentir impulsado, motivado a expresar más tus emociones, a sentirte, a dejarte ver más vulnerable, ¿vale? Pero es un gran sí también para las personas que están en una relación en armonía, no para los que están teniendo discusiones. En todo caso, entre esas personas que están teniendo desavenencia, hay un punto de partida entre si seguimos o arreglamos esto. Nos entendemos o cortamos y cada cual por su lado, ¿vale? Pero es un momento de decisiones en la que se está apuntando a un tipo de relación armoniosa, no caótica. Hay limpieza, hay purificación de todo lo que no me hace sentir bien y quiero libertad para elegir a quién elijo, a quién quiero. No porque la vida no me dé más opciones y esto es lo que tenga que tener. No, no, no. Yo elijo estar con esta persona sabiendo que esta persona es así, pero le elijo porque quiero construir una vida con esta persona. Desde ese punto, ¿vale?
Sagitario, me muestran. Sagitario, ¿qué necesitas saber, Sagitario? Me muestran un corazoncito como de peluche, de felpita, donde dice I love o love. No sé si es que te van a hacer un presente así, o si es que te lo dieron, o si representa algo para ti. Es un tiempo de no conformarte, sino por abrirte a luchar por ser feliz. Ponerle ganas, realmente, definir en tu mente primero qué tipo de conexión quieres. Y cuando lo tengas bien claro, asegurarte que no sea desde el apego, desde la carencia, y pedir, aclarar, esto es lo que quiero. Yo siento que tú le hiciste una plegaria, una súplica a un ancestro, también puede ser un guía, y te dice que te escuchó. Si tú has estado pidiendo, te dicen que te escuchó. Que no tengas dudas que te escuchó. De igual manera siento que... ¡Wow! Haz de copas, la templanza, reina de bastos. ¡Wow! Y en la base, caballero de bastos. De verdad que las cosas han ido cambiando. Pero principalmente tú. Tú has ido cambiando. Déjame sacar la carta que le sigue solamente para tener en cuenta. Ok, me quedo con esta. Vamos a sacar solo 3. Ok. Mira, lo primero que me muestran es, tú has querido hacer las cosas bien. Has querido actuar de manera correcta. Pero es momento, como te había dicho, de ponerle ganas, me dicen, poniéndole ganas para lograr algo. Dice, si tú te niegas la posibilidad por quizás el temor a fracasar, o como dice el dicho, es mejor malo conocido que un bueno por conocer, ahí te quedas en el conformismo. Y ahí empieza esa muerte lenta de la felicidad, de la alegría, primero que nada. No vamos a hablar de felicidad, que es una palabra muy grande. De las pequeñas alegrías, de la realización, de tu plenitud, del sentirte amado, más allá de familiares, amigos, hijos. Es sentir que te está faltando algo y es sentir que te empieza a invadir un vacío, aunque te sientas muy en paz contigo, porque no lo estás haciendo solamente porque te sientas bien contigo mismo, sino porque hay cierto miedo a la entrega, hay cierto miedo al riesgo. Y yo mejor me quedo con esto que tengo aquí, que sé, que ya sé lo que tengo, así sea que esté soltero o soltero, porque dudo que realmente me pueda ir bien en el amor. Pero después siento el giro en el que empiezas a ceder poco a poco y lentamente, a paso muy lento, entonces te entrega. O entonces cede. Dice, este cambio está sucediendo porque ya en tu camino está la llegada de alguien. ¿Vale? Porque te piden que seas valiente. Porque tú no vas a compartir una misión que tienes de vida contigo mismo solamente. Tú la vas a compartir en pareja.
está escrito para ti que el amor llegue. Este amor viene con sanación del pasado, viene con, me dicen, reconquistar la seguridad personal propia, tuya, la liberación de esos miedos, el tener más seguridad incluso cuando te miras en el espejo y te aceptas y te ves con otros ojos porque dices, esta soy yo, esta persona que está frente a este espejo soy yo. Y me quiero transformar, quiero mejorar esto, quiero mejorar lo otro, sí, pero este soy yo. Y me acepto y me amo. Los cambios que quiero hacer no tienen nada que ver con mi esencia, con el gran amor que sé entregar. Me están mostrando una persona que solamente se ha dedicado al mundo espiritual. Y este eres tú. Puede que también la otra persona paralelamente haya hecho lo mismo. No digo que no. Pero esta es la carta que te representa a ti de cara a un futuro, a un pasado inmediato. Es decir, hace muy poco. Has estado enfocándote en fortalecer tu fe, en ese compromiso que tienes. Y cuando me muestran aquí, wow, me dicen, sí, hay también espiritualidad, trabajo interno, personal, lucha por crear su propio, sus propios ingresos y todo lo que tú quieras, pero es tiempo de romanticismo. Dice tiempo de romanticismo y con él llega la oportunidad de una vida brillante. Así que aquí no hay más duda. Siente la fuerza de la sangre y de los antepasados. No estás sola, solo. Y las llamas del deseo, deja que resplandezcan y aléjate de los caminos oscuros. Todo apunta a que tú estás conectando muy pronto con una persona que te va a cambiar la vida. Pero también me muestran que esta persona comparte un vínculo espiritual contigo. No es solamente una persona que llega para esa parte más romántica, amorosa en pareja, sino es una persona que va a compartir contigo un camino espiritual. Lo vi desde que me mostraron el sumo sacerdote. Es una persona que de alguna manera también está siendo dirigida hacia ti, que tiene mucho que ver. Es como si estuviera leyendo espejo para esta persona, la persona que también ha sanado de su pasado, una persona con la cual va a haber un equilibrio y una armonía maravillosa, además de una atracción magnética brutal. ¿Vale? Esta persona puede ser de Aries, Leo, Sagitario. ¿Recuerda que te dije Sagitario? Me la vuelven a mostrar aquí. Veo Tauro también. Tauro, Virgo, Capricornio y Aries, Leo, Sagitario. Pero no te guíes por los signos porque no es al final lo más importante. Lo puede tener, por ejemplo, en su ascendente, en su luna o en su Venus y que sea importante en esta lectura, pero que no defina a la hora de ustedes estar juntos. Lo que veo es, y veo aquí los dos caballeros, el de bastos y el de oro. Y el as de copas. No me inclino a que sean dos personas. No lo creo así. Más bien creo que sea un cambio en las energías. Como algo que iba demasiado lento empieza a moverse, a movilizarse, a acelerarse para que esta persona llegue a ti. Dicen, estos días vas a estar llamando mucho la atención por el magnetismo, por la fuerza que vas a estar teniendo. Van a haber personas que van a querer colaborar contigo, vas a recibir ayuda de otras personas, pero sobre todo te veo en equilibrio, te veo en calma. El 6 de Pentáculos y la templanza, las dos me hablan de ese equilibrio, de ese balance entre dar y recibir. Puede que me estén hablando de esta persona, que entre tú y esta persona va a haber ese equilibrio entre lo que se da y se recibe.
que quizás por eso tú has querido ir lento o vas a querer ir lento, pero el movimiento está, el impulso de conectar está. Y después pues se crean nuevos fundamentos. Fíjate que salen dos arcanos poderosos en cuanto a formalizar una relación. El sumo sacerdote también habla de compromiso, pero es que me hablan de compromiso de alma con la templanza. Y el as de copas, compromiso de almas. Ustedes ya o se conocieron en otra vida o ya pactaron que se iban a encontrar en este tiempo. Está muy fuerte esto. Las emociones van a fluir libremente. No va a haber nada como calculado. Tú puedes estar ahora planificando, no, cuando venga esa persona yo lo voy a hacer así, voy a planificar, le voy a decir, cuando llegue esta persona, todo va a fluir de una manera que solamente tienes que dejarte llevar, nada más. Porque aquí va a haber pasión, pero también compromiso, como el paquete completo. No es solamente yo me dejo llevar por la pasión y el compromiso para más adelante. No, aquí va a venir todo de conjunto. Y vuelvo y te repito, para mí entre ustedes hay un vínculo espiritual. Hay un propósito espiritual de que estén juntos. Y me viene a la mente ahora una carta del oráculo de los ángeles del amor, que habla acerca del camino espiritual que está afectando ahora tu vida amorosa. Vale. Vamos a ver, ¿qué mensaje quieren entregarte? Que solo tienes que dejarte llevar y ir despacio en tanto tú te sientas cómodo. Pero va a llegar un momento en el que esto va a cobrar movimiento. Merecimiento. Eres un hijo amado de Dios como los demás y mereces recibir el apoyo que te permitirá centrarte en tu divino propósito vital. Incluso si todavía no puedes reconocer tus maravillosas cualidades, confía en que Dios y los ángeles pueden ver lo increíble que eres. Visualiza la abundancia en todas sus formas. Dios te concedió un poder espiritual tan grande que todo lo que visualizas finalmente se hace realidad. Mantén una visión firme de lo que es hermoso, saludable, positivo y lleno de bendiciones. Y eso es lo que experimentarás. Y un retiro tranquilo. Es hora de desconectar del mundo exterior para que puedas discernir y procesar tus auténticos pensamientos y los sentimientos de tu mundo interior. Crea este tiempo de calma para ti y verás con más claridad lo que debes hacer a continuación. Qué bonito. Vamos a ver el mensaje de tu ángel de la guarda. Invitación. Nosotros, tus ángeles de la guarda, te pedimos que nos invites a entrar en tu corazón. Escucha esto. Puedes hablar con nosotros en cualquier momento. Cuéntanos tus miedos y tus preocupaciones, tus placeres y tus alegrías. No seas demasiado formal con nosotros porque te conocemos desde la noche de los tiempos. En realidad te conocemos mejor de lo que tú te conoces a ti mismo y te amamos tal y como eres. Siento que esto se conecta con el mensaje que te di hace un rato, en el que pues tú defines qué es lo que quieres y lo pides. Ahí está. Te están invitando a que lo hagas, que se lo pidas, que confíes, que no tienes que ser formal, que si lo que quieres es tener una pareja, habla con total sinceridad y diles, quiero una pareja, pero que sea así, 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 así. Quiero encontrar la vía para alinearme con esa persona. Quiero ser la persona indicada para ese alguien que quiero tener. Quiero un tipo de amor así, así, así. ¿Qué tengo que hacer? Denme luz, claridad. ¿Qué tengo que hacer para yo transformarme y alinearme con la vibración que me conecta con esa persona? La respuesta te va a sorprender, porque desde el principio me dijeron que te estaban escuchando. Sobre todo un ancestro, lo sentí en el sumo sacerdote. Y aquí nuevamente la sangre, la fuerza de la sangre de los ancestros, de los antepasados está ahí contigo.
y te piden que las sientas. Entonces creo que solo me queda felicitarte y pedirte que fluyas, que disfrutes con esta nueva oportunidad romántica que vas a tener. Bendiciones.